Hola, soy Ana. Y yo soy Lizo, y juntos te damos la bienvenida a Psicoexplicado. ¡Empecemos! Y si les dijera que cada noche, sin que nos demos cuenta, nos estamos enviando mensajes en código desde lo más profundo de nuestra propia mente, esa es la idea que nos abre la puerta a una de las teorías más revolucionarias y, sí, complejas del siglo XX. Hoy nos vamos a meter de lleno a desentrañar la fascinante teoría de los sueños de Sigmund Freud. Y todo, absolutamente todo, arranca aquí, con este libro, La interpretación de los sueños, publicado en 1900. Miren, esto no solo cambió la psicología para siempre, sino que lanzó una idea que era totalmente radical en su momento, que nuestros sueños no son solo basura mental, que tienen un significado, uno muy profundo y una estructura que se puede descubrir. Esta es la pregunta del millón, ¿no? La que persiguió a pensadores por siglos. ¿Son los sueños apenas el eco de una cena pesada o simple ruido eléctrico en el cerebro? Bueno, Freud se atrevió a dar una respuesta que lo cambió todo. No solo no son ruido, sino que son de hecho la llave maestra para entender las partes más escondidas de nosotros mismos. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver el contexto, el enigma con el que Freud se encontró. Después, su solución, que suena simple pero es potentísima, la realización de deseos. Obviamente, vamos a tocar la objeción más grande, ¿qué pasa con la angustia y las pesadillas? Para luego sí meternos a fondo con las dos caras del sueño y las herramientas del llamado trabajo del sueño. Y al final, vamos a ver por qué todo esto, para Freud, era el acceso directo al inconsciente. A ver, para entender de verdad lo rompedora que fue la idea de Freud, tenemos que viajar un poco en el tiempo y ver qué se pensaba de los sueños. Y la verdad es que la ciencia de finales del siglo XIX pues tenía una visión bastante, digamos, pobre del asunto. Básicamente, la idea era que el cerebro no se apagaba del todo al dormir y generaba ruido. Si hacía frío afuera, soñabas con la nieve. Si cenabas algo pesado, tenías una pesadilla. Los sueños eran vistos como un simple subproducto del cuerpo, un residuo mental sin ninguna importancia. Y entonces llegó Freud para decir, un momento, creo que todos están equivocados. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Freud presenta una tesis que, de entrada, parece increíblemente simple, pero que tiene unas implicaciones que, son enormes. Esta frase: esta es la piedra angular de toda su teoría. Cada sueño, sin excepción, es la realización, o por lo menos el intento de realización, de un deseo. Esto, en su momento, fue radical. Significaba que soñar no era un proceso pasivo o un residuo, sino un acto psíquico activo, un evento con un propósito clarísimo. Freud lo explica con un ejemplo muy claro. Digamos que alguien come algo muy salado antes de acostarse. A mitad de la noche, tiene sed. En lugar de despertarse para tomar agua, su mente genera un sueño en el que está bebiendo un vaso de agua fresca. ¡Listo! El sueño cumple el deseo para que la persona pueda seguir durmiendo. Es lo que él llama un sueño de comodidad. Pero claro, no todos nuestros sueños son así de sencillos. Y aquí es donde, lógicamente, surge la gran pregunta, la que parece tirar abajo toda la teoría. Si los sueños son para cumplir deseos, ¿qué hacemos con las pesadillas? Este es el punto crítico, el verdadero desafío. Nadie en su sano juicio desearía conscientemente que lo persigan o caerse de un edificio. Si Freud no tenía una buena respuesta para esto, su teoría se desmoronaba por completo. Y su respuesta es, quizás, la parte más ingeniosa de todo su trabajo. Para resolver la paradoja de las pesadillas, Freud nos dice que los sueños funcionan en dos niveles. Lo que recordamos al despertar es solo la superficie. El contenido manifiesto es, digamos, la película que vemos. La historia rara, a veces sin sentido, a veces aterradora. Pero debajo de eso está el contenido latente, los pensamientos y, lo más importante, el deseo que origina todo. Y aquí viene la genialidad. Un sueño de angustia es horrible en la superficie, sí, pero en el nivel profundo sigue cumpliendo un deseo. Quizá un deseo de autocastigo por algo que nos hace sentir culpables. Un deseo tan inaceptable para la mente consciente que tiene que disfrazarse de terror para poder aparecer. Y para que ese disfraz funcione, Freud introduce un concepto clave, la censura. Tenemos que imaginar que hay una especie de guardia de seguridad en nuestra mente.
Este sensor tiene un doble trabajo. Primero, proteger nuestro sueño, que no nos despertemos por deseos que nos puedan perturbar. Y segundo, proteger a nuestra conciencia de tener que enfrentarse cara a cara con esos mismos deseos. Lo que hace es tomar el deseo prohibido y lo distorsiona, lo disfraza, hasta convertirlo en la historia que recordamos. Entonces, el punto ahora es entender cómo funciona exactamente ese disfraz, esa desfiguración. Freud lo llama el trabajo del sueño y describe los mecanismos específicos que usa nuestra mente para hacer esta transformación. El primer mecanismo es la condensación. Es como si comprimiéramos varios archivos pesados en un solo zip. El sueño siempre es escueto, dice Freud, comparado con toda la riqueza de ideas que esconde. Imaginen que sueñan con una persona que tiene la cara de su papá, pero usa la ropa de su jefe y habla con la voz de un antiguo profesor. Eso es condensación. Una sola imagen que fusiona todas las ideas y conflictos que tenemos con esas tres figuras de autoridad a la vez. Luego, tenemos el desplazamiento, que es quizás el truco más astuto del sensor. Aquí, la carga emocional de una idea muy importante se le quita y se le pone a un detalle tonto. Por ejemplo, en el sueño sentimos una rabia inmensa porque se nos perdió un bolígrafo. Obviamente la rabia no es por el bolígrafo. La emoción es real, pero fue desplazada desde su fuente original, quizás un conflicto importante con alguien, a un objeto neutro. Así, el sensor la deja pasar. Esta cita de Freud lo resume perfecto. Nos dice que no hay que leer los sueños como si fueran un texto normal. No, son como un jeroglífico, un acertijo visual. Cada imagen es un símbolo que en realidad apunta a otra cosa. Interpretar un sueño, por lo tanto, es como el arte de traducir esta escritura pictográfica secreta. Muy bien, y después de todo este complejo proceso de traducción y desciframiento, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, para Freud, el propósito es nada menos que monumental. El análisis de los sueños se convierte en la herramienta principal, en la vía regia como él la llamó, para acceder a esa parte de la mente que opera totalmente fuera de nuestro control, el inconsciente. Al seguir las pistas de la condensación y el desplazamiento, pero hacia atrás, es posible reconstruir los pensamientos originales y con ellos los conflictos y deseos que, sin que lo sepamos, están moldeando nuestra vida. Y el propio Freud era muy consciente de la magnitud de su descubrimiento. Él mismo imaginó, en una carta a un amigo, que algún día pondrían una placa con esta frase en la casa donde tuvo un sueño clave que le permitió armar toda la teoría. Es un detalle que nos recuerda que detrás de estas ideas que cambian el mundo, hay un momento de revelación, un instante en que un misterio de siglos de repente cobra sentido. Al final, la teoría de Freud nos deja con esta pregunta fascinante. Si aceptamos su idea, entonces, cada sueño, por más absurdo que parezca, es una ventana a nuestros deseos más profundos. Es un mensaje personal encriptado que si aprendemos a leerlo, no solo nos revela un secreto, sino que podría revelarnos a nosotros mismos. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte ahora a nuestro canal. ¡Adiós!